'cause I am happy on this island, 'cause I am happy. I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Què tal? Benvinguts una vez para més al canal de Twitch de Blanquinegres. Avui m'acompanya Gerard. Què tal, Gerard? Buenas, muy bien. Con ganas de empezar ya. Bueno, becari nou de Blanquinegres, portes amb nosaltres un meset per ahir, no? Fent les pràctiques. Sí. Bueno, i parlant de l'actualitat del València, totes les vesprades, tu cobrixes les vesprades, però bueno, sempre 24 hores atent a tot el que puga passar. Bueno, avui venim carregadets perquè Javi Gracia ha sigut la notícia d'este matí, ¿no? Sí, lo que se pensaba que podía ser una mañana tranquila, ¿no? En Valencia, pues parece mentira que no lo sepamos, ¿no? Que esto es Valencia y que nunca va a haber una mañana tranquila. Por lo tanto, un poco entrada ya a la mañana, hemos conocido que Javi Gracia ha dejado de ser entrenador del Valencia. O parlarem amb Conrado Valle, periodista de l'AS, que segur tots conegueu, i ens parlarà de com ha sigut aquest acomiadament de Javi Gracia, de la figura de Boro, que en un principi es comentava que no volia entrenar altra vegada, però al final el València ha hagut de recurrir a ell per a poder salvar la situació, perquè ens queden 4 partits, que són 4 finals, ¿no, Gerard? Sí, así es. La última vez que fue entrenador, creo que ya conocimos que Boro no tenía intención de seguir, pero bueno, al final Boro es Boro y lo que siente por el Valencia sigue siendo lo mismo, da igual la temporada que sea. Boro, el Salvador, com diuen molts, al final ve així per a rescatar el València per a aquestes últimes 4 jornades. El partit més important és el pròxim, hem d'anar partit a partit, que és davant el Valladolid, i bueno, pues, amb Conrado Valle, que entrarà en 5 minutets amb nosaltres, parlarem d'aquest acomiadament, dels diners que li han de pagar a Javi Gracia, de com ha actuat Militón, de Peter Lim, que haurà donat l'ok per a destituir-lo, de per què s'ha fet ara i no s'ha fet abans, perquè és una pregunta que ens fem molts. Per què el tiren ara, si no estan contents amb ell, i no el tiren fa 2 mesos? Si el tiren ara 4 partits, ja han de pagar-li igual. Es raro porque además el Valencia viene de un partido contra el Barcelona que, bueno, presumiblemente se iba a perder, pero yo creo que el equipo dio una buena imagen, no jugó nada mal. Y posiblemente uno de los mejores partidos de la temporada del Valencia, aunque se perdiera, y ahora que faltan 4 jornadas, que la permanencia está prácticamente ya conseguida, y que se vayan a gastar, digamos, 2,5 millones de euros más de lo que tenían que haberse gastado en caso de haberlo despedido de aquí a un mes, pues parece suena raro. El problema està que no entenem com fan les coses i per què les fan ara, tard i mal, com es diu,
Sí, pero esto es algo que ya veniendo hace mucho tiempo, no solo con lo de Javi Gracia. És que jo crec que és el modus operandi de Meriton. Jo ho comentava també a Twitter amb la gent, amb els meus seguidors, que ho fan tard perquè, com dic, no és el moment ideal per a tirar-lo, i ho fan mal, perquè el tiren de males formes després d'un partit, com dius tu, que bueno, almenys dones la cara i que saps que vas a perdre. El jugues contra el Barça, que està jugant-se la Lliga. Era un partido en el que contabas con 0 puntos. O sea, sabías que si conseguías puntuar era algo que te llevabas extra, pero que lo normal, y además la situación en la que venía el Barcelona, que era jugándose la Liga, y que vimos como Koeman no se reservó a absolutamente ningún jugador, pues lo normal era perder, y el Valencia jugó bien. El que està clar és que molts volíem que Javi Gracia no continuara aquesta temporada, però jo crec que ja fa uns quants mesos, ni tampoc la temporada que ve. Pel xat també ens podeu comentar les vostres sensacions de si volíeu que, o si esteu d'acord en la decisió del València de tirar a Javi Gracia ara, a falta de 4 jornades, on el vestuari ara s'haurà quedat un poc tocat, crec jo. Sí, ahora a ver cómo afrontan ahora el partido del Valladolid, que es posiblemente uno de los más importantes de todo el año, que conseguir la victoria te certifica prácticamente ya la permanencia. I Boro, que ja està entrenant, ja hem vist vídeos de que està entrenant els jugadors, s'ha reunit amb la plantilla en el vestidor després d'aquesta notícia de Javi Gracia, que també l'hem vist abandonar la ciutat esportiva i no ha fet cap declaració. Igual que el club, no sé si ho sabeu, però a través de Twitter han decidit que ningú pugui contestar als tuits i d'esta manera pues, evitar de vegades insults, que tampoc és que nosaltres estiguem a favor dels insults, però sí que de que la gent mostri la seva opinió. Pues el València ha decidit tallar-ho. Sí, han aprovechado, ¿no?, que iban a estar 2 o 3 días, creo, con los comentarios deshabilitados. A lo mejor por eso ha anticipado la salida de Javi Gracia del Valencia, ¿no?, para que la gente no se le pueda echar encima en Twitter. Jo ja me lo creo todo. Javi Gracia ha fet el mateix, no contestar. Sí, no. Seguir el que fa el València. Bueno, es diu Balta que com podem dir que està pràcticament salvat. Quina vergonya. Així es va per no exigir. Jo crec que en ningún moment afirmem que estiga salvat. El València el que té... hemos dicho que con los 3 puntos del Valladolid Exacte. prácticamente se certifica. Primer hem de guanyar, és necessari, igual que havien de guanyar o puntuar en el partit del Barça, en el partit anterior, però bueno, no s'està aconseguint. Però el València nosaltres ho tenim clar. Si no sumen i si no puntuen i si no guanyen este cap de setmana del Valladolid, se puede complicar ya seriamente. Se complica perquè són rivals directes després del Sevilla, si no recorde mal, ¿no? El Sevilla y luego vienen Huesca y Eibar. Lo que pasa es que no sé en qué orden vienen, que a lo mejor con un poco de suerte para el Valencia el Eibar a lo mejor llega ya descendido a Mestalla. Y quién sabe, pero bueno, con un equipo de Mendilibar nunca te puedes fiar. Ojalà arribaren en ja el descens pràcticament, por eso. perquè si no també estarien jugant-se baixar o no baixar. Sería más dramático todavía. I el València, no sé, els jugadors si tenen aquesta capacitat d'afrontar aquests reptes. Sí que es verdad que eso yo sí que lo he pensado, que la suerte que ha tenido el Valencia esta temporada, suerte claro, entre comillas, y siempre en el contexto de la temporada, es que los jugadores se han visto durante toda la temporada, pues eso, 5, 6, 7 puntos por encima del descenso. En caso de que se hubiera visto con los mismos puntos que el descenso o 1 o 2 más, habría que ver los jugadores que no están acostumbrados a hacerlo cómo hubieran rendido en el campo. Bueno, i ens parlen pel xat també del gran nivell de Gonzalo Guedes. Jo crec que així ho han parlat també al canal de Twitch de Blanquinegres, que està sent el millor aquestes últimes jornades. Per què no ha aparegut abans? És la nostra pregunta, perquè estava pràcticament sentenciat. Javi Gracia ja vam veure que elegia a Cheryshev per davant d'ell, inclús a Alex Blanco, i Guedes estava en la grada, inclús així a calfar, per a veure si podia tindre els últims minuts en el partit, i passava del calfament a la grada altra vegada. I de fet, hi ha imatges que jo crec que ja van a quedar en el record del València, que bueno, estava el jugador en la grada menjant ja, desesperat, de dir, bueno, no tinc res a fer ja en este equip, però ha recuperat la seva millor versió. Sí, parece que Guedes tiene siempre un mes y medio bueno. Este año ha llegado a final de temporada y era la Eurocopa, ¿no? Casi puede ser buena noticia para el Valencia que llegue ahora a final de Copa, final de temporada, perdón, a ver si llega a la Eurocopa, y quién sabe si luego en verano, si quieren vender a Guedes, pueden sacarle 10, 15 millones más en caso de que lo quieran vender. Tot serien bones notícies perquè ara, per ajudar-nos a nosaltres, i després, per a, en cas d'una venda, poder traure diners, perquè ens costava 40 milions, era un desig de Peter Lim, era un gran jugador, així va demostrar la primera temporada que era molt diferencial. Todo el mundo estaba de acuerdo en que lo ficharan a Gonzalo Guedes. I el que passa és que desaparegué, també alguna lesió, bueno, al final afecta, però tots teníem aquesta sensació de que Guedes era el jugador diferent, el jugador de banda que te donava pues bueno, més verticalitat, encarava molt bé a rivals, i de repente desaparegué. Todos los veranos pues dices, este año Guedes, a ver si este año Guedes da ese pasito que le falta para convertirse en el líder del Valencia, y bueno, ahora a final de temporada sí que lo ha dado, esperemos que le dure mucho más.
Ens comenta Álvaro Fuso que el bon moment de Guedes també pot salvar la hipotètica venda de Gallà. Això és cert, perquè Efectos secundarios de que Guedes... si el València no trau diners, per exemple, de Guedes o de Maxi Gómez, se veurà obligat a vendre a jugadors per més diners, i jo crec que està clar que el que més milions valaran el València és Gallà, i els grans equips europeus es fixen en ell. Ja té una trajectòria a Espanya i a Europa, perquè ha jugat Champions, ha jugat UEFA, y es por el que más dinero se pueden traer la mateixa. Sí, todos los veranos salen los rumores, ¿no?, de que Gallà podría abandonar el Valencia. El problema es que cada vez sale por menos dinero. Es decir, cada vez que sale que Gallà puede abandonar el Valencia, cada vez contamos con menos cantidad de dinero. Eso, claro, la situación del Valencia para exigir dinero no es la misma ahora, que está prácticamente la permanencia, que si estuvieras en un equipo de Champions, que puedes exigirte mucho más, y también Gallà, que si no se quiere ir, Gallà no se va a ir. I ens diuen alternatives pel xat al pròxim entrenador. Ens parlen de Bordalás, Quique Sánchez Flores, Mourinho és complicat. Va eixir la notícia a Anglaterra, crec que va ser la setmana passada o l'altra. Sí, de San. Però Mourinho, per desgràcia, crec jo, no va poder vindre al València. Però bueno, Bordalás i Quique Sánchez Flores sí que són entrenadors que sonen molt i que l'afició jo crec que ho veuria en bons ulls, encara que Bordalás sempre hi ha una balança ahí, està dividit, de que a molts els agrada i a molts no, perquè és un caràcter diferent i no sé jo si acoplaria al València, però que canviaria la imatge, sí, jo crec que això estem tots convençuts. Sí, yo creo que la diferencia que hay entre Quique Sánchez Flores y Bordalás es que yo creo que Bordalás aceptaría prácticamente cualquier cosa a la hora de venir. Y Quique Sánchez Flores yo sí que lo veo un entrenador un poco más exigente a la hora de esto. Ya tiene un bagaje, ya tiene una carrera. Todo el mundo sabe quién es ya Quique Sánchez Flores. Y no sé yo si Quique se atrevería a venir aquí con el percal, ¿no?, que hay montado en Valencia. Yo creo que Bordalás sí, Bordalás sería capaz de atreverse a dirigir a este Valencia, y Quique Sánchez Flores jo lo veo un poc més difícil. Bueno, en breu estarà amb nosaltres Conrado Valle, és el convidat especial d'avui per a parlar de tota l'actualitat del València, sobretot d'aquest acomiadament de Javi Gracia. Mentrestant, barallant aquestes diferents opcions de cara a la pròxima temporada, perquè ara està Boro. És cert que moltes temporades s'ha especulat sobre si li donarien continuïtat a Boro per a una temporada completa, però al final està clar que la figura de Boro ha arribat a València per a cobrir, per a apagar el foc, com diuen, i crec que és la sèptima o l'octava, no sé si tu ho saps segur. Crec que la sèptima, sí. La sèptima vegada que s'ha vist en el marrón de dir Asist i jo anem a acabar la temporada, anem a salvar-ho i la pròxima temporada comencem de zero. Sí, lo bueno que tiene Boro es que siempre consigue lo que se propone, porque yo creo que también la actitud de los jugadores cambia bastante cuando el entrenador es Boro, que es una persona que saben que es del club y que está ahí solo para ayudarles. No es lo mismo que un entrenador que les va a exigir lo máximo, y Boro, en cambio, pues, oye, más que exigirle, le va a pedir que por favor consigan este año la permanencia. Y sí, en cuanto a seguir Boro, yo creo que si no siguió ya las primeras veces que se quedó al cargo del Valencia, yo creo que ahora ya que Boro está cansado, jo crec que no va a seguir. Ens comenta Miguel també que cada situació que afronta Boro és pitjor que l'anterior. Miguel Castells, que està darrere de les càmeres i que en breu estarà també així amb nosaltres, amb altra tertúlia que tenim preparada. Això és cert, Boro jo crec que ja no sap a lo que s'afronta, però cada vegada és pitjor, això sí. Boro ya llega y yo creo que ya sabe lo que va a hacer. Quiero decir, al final cada año es peor, pero yo he visto a Boro llegar al banquillo del Valencia con el Valencia estando también en serios peligros por la permanencia. I tinc així les xifres de Boro, és la sèptima volta que agafa el primer equip, la quinta des de que està a Meriton. Jo crec que habla mucho de eso. En això ho diguem tot. Una cosa és que entre a salvar el València en situacions diferents i en una temporada que se complica un poc. Sí, que lo necesiten cada 4 o 5 temporadas. Se pot entendre, però de 7 vegades que han entrat, 5 siguen en Meriton. Bueno, jo crec que Meriton... Cuando Meriton lleva 7 años solo aquí en el Valencia. Està més que sentenciat. Els seus números, 42 partits en total, dels quals suma 20 victòries, 6 empats i 16 derrotes. Esperem que sume 4 victòries més, encara que vagin a ser complicades. Son números buenos sobre todo porque cuando Boro llega al banquillo porque el equipo está muy mal. Entonces cuando el equipo está muy mal y conseguir prácticamente un 50% de victorias, yo creo que son muy buenos números. I que ha de canviar la imatge completament de l'equip, això és molt complicat. També parlarem amb Conrado sobre si pensa ell que Boro li pot donar un canvi d'imatge, ja no a l'equip, sinó als jugadors, perquè ara torna a estar en debat el tema de Kangin, el tema de Vallejo, la portería, no sabem qué decidirá Boro. A mí me gustaría que Boro cambiara el sistema. No sé si un 4-3-3 o 3 defensas, como probó Javi Gracia ayer contra el Barcelona.
Pero claro, 3 defensas poniendo defensas. Mm. No como vimos que puso ahí a Lato y tal. Bueno, luego lo hablaremos. Pero sí, me gustaría ver que Boro, no sé, cambie algo del equipo. Está viendo que con Javi Gracia no funcionaba, pues hay que probar a cambiar teclas a ver si funciona. I Pau, que ens diu que Bordalàs és un tio que demostra ser un líder al vestuari i que accepta fitxatges made in Meriton, ja que el Getafe no ha tingut grans fitxatges. És que l'altre problema que hi hauria amb Bordalàs, penso jo, que ell tindria les coses clares i ho demanaria a Meriton, evidentment, i Anil y Peter Lim lo acceptarían. Claro, Ahí está el ahí problema. está, eso sacamos la noticia en la web sobre eso, que Anil Murti tenía un poco de miedo a la figura de Bordalás por si se le revelaba en sala de prensa o cualquier cosa, que no es un tipo como Celades, por ejemplo, que pueda estar más callado y aceptar lo que venga, sino que él va a decir lo que piensa. Bordalàs té caràcter i això és el que vol el València, però és que això és el que no vol Meriton. Exactament. I el principal problema està ahí. Aleshores, jo crec que Meriton busca un perfil, com dius tu, Celades, Javi Gracia, a lo millor més calladets, menys geni. Sí, que sean buenos entrenadores, porque yo creo que Javi Gracia al final no es como ha mostrado aquí en Valencia, pero que, pues eso, que no sean tan duros, digamos, en las declaraciones. Álvaro Fuso, que ens diu que si ve Bordalàs no vol ni pensar què pot passar ahí. És que estem tots un Que poc puede salir igual. o muy bien o muy mal, ¿eh? Sí. Perquè jo crec que hi hauria ahí un enfrontament entre directiva i el cos tècnic i això és el que Meriton vol evitar. Bueno, i tenim ja amb nosaltres a Conrado Valle, a veure si el podeu veure ja a través de les vostres pantalles. Conrado, què tal? ¿Nos escuchas? A veure si ens podem fer amb ell. I bueno, com us dic, parlarem de Javi Gracia, del seu acomiadament, que és el tema principal del dia, i de Boro, que és el qui ha de pagar el foc en aquests 4 partits que queden. Ara, Conrado, ens escoltes? Anem a veure si podem fer amb ell. Té la connexió d'internet dèbil, és ell? Vale, a veure si se pot solucionar per a parlar de tota... Sí, parece que ya se le ve, ¿no? Sí, nosaltres el vegem, imagino que vosaltres també, i a veure si ens podem fer amb ell. Com sempre, són coses del directe, aquestes coses d'imatge i de so d'anar connectant i desconnectant a gent, pues, bueno, ens porta a aquest tipus de problemes. Tu el voldries a Bordalàs, Gerard? Yo sí, a mí es que me gusta el estilo que tiene Bordalás. También es verdad que yo no sé cómo afectaría un Bordalás en el Valencia, que no es lo mismo que en el Getafe, que cuando llegó en el Getafe, pues el Getafe era un equipo que venía de abajo. Entonces, pues siempre está bien ver a un equipo que llega de abajo cómo puede colocarse arriba en base a este estilo de juego, pero no sé si a equipos como el Valencia pueden ser tan permisivos, que me veo igual acabando los partidos con 10 jugadores todas las Sí, jornadas. això és cert. També es comentava que bueno, ell tenia un poc també l'esperança i el desig de poder acabar en València, ¿no? Sí, él es de Alicante, si no me equivoco. Y bueno, pues sí que se ha dicho siempre que Bordalás es valencianista. Y veremos si puede llegar al banquillo de Mestalla y transmitir un poco, ¿no?, esa ilusión que tendría por estar en el banquillo del Valencia a los jugadores. Bueno, mentrestant, Conrado, quan ens escolte, perquè jo crec que de fons sí que escolte, que ens avise de que està ja tot correcte. Sí, yo os escucho. ¿Me escucháis Vale, vosotros? vale. Conrado, es que teníamos problemas técnicos. Vale, yo sí os escucho, ¿eh? Vale, ahora nosotros también, perfectamente. ¿Qué tal? Y ¿Cómo creo estás, que los Conrado? problemas eran míos, más que vuestros. Ah, bueno. Mi conexión de wifi ni me va bien aquí, me he tenido que poner con los datos. Ah, bueno, vale. Bueno, Conrado, pues gracias por estar con nosotros, antes que nada. Conrado Valle, periodista del diario AS. Y bueno, avui la noticia principal es ese acomiadament de Javi Gracia. Sí, bueno, primero agradecido a que me hayáis invitado a estar con vosotros. Sí, evidentemente es la noticia del día, de la semana en el Valencia, evidentemente. Yo creo que es una noticia que a mí particularmente me ha sorprendido, no la esperaba que se produjera esta anoche después del partido contra el Barcelona. No pensaba que se iban a tomar la decisión antes del Valladolid. Sí que creía que después del Valladolid, si no se le ganaba, se tomaría cartas en el asunto por la delicada situación, pero pensaba que se iba a aguantar una semana más para ver si la autogestión del vestuario sacaba la situación, sumaba esos 3 puntos necesarios para conseguir la permanencia y evitaba, o por lo menos se ahorraba la parte de Peter Lim, el tener que pagar un finiquito a Javi Gracia, porque sí que me llama la atención, ¿no?, que
que después de haberle mantenido en el cargo tantos meses por evitar pagar ese finiquito, pues faltando 3 semanas para llegar a la orilla, le pagan el finiquito. Pero bueno, yo creo que Gracia había hecho méritos suficientes para no acabar la temporada en el Valencia. Sí, por esos tiros es lo que iba a preguntarte yo. Que ¿hasta qué punto crees que vale la pena tirar a Javi Gracia? Porque te ahorras 2,5 millones y personalmente yo creo que la permanencia con Javi Gracia se podría haber conseguido también. A mí me transmite que en el club hay miedo a no ganar esos 3 puntos contra el Valladolid y meterse en apuros. Y también me transmite que el vestuario también le generaba dudas la continuidad de Javi Gracia. Yo creo que hoy, si el vestuario se ha mostrado su apoyo, como ha demostrado durante otras fases de la temporada, otros momentos críticos de Javi Gracia, Cruz se lo habría podido plantear, pero yo creo que no se ha dado esa situación, que los propios jugadores tienen, les genera incertidumbre toda la situación que se está viviendo esta temporada y se ha tomado esa decisión. Para mí sorprendente porque es pagarle un finiquito cuando quedan 3 semanas, no por los resultados deportivos de Javi Gracia, que yo creo que pocas veces se ha despedido a un entrenador del Valencia con tanto argumento estadístico. És que no, és algo que no s'acaba de comprendre, no, Conrado? Perquè estàvem parlant, tu el pots tirar pels mals resultats, no sé, fa potser 5 jornades, 10 jornades, fa 2 mesos, però ara, tu creus que hi ha temps de que Boro pugui canviar aquesta imatge a l'equip i a la plantilla i poder fer algo més del que haurà pogut fer Javi Gracia, per exemple? No, hombre, yo de Boro no espero más que los 3 puntos del domingo, aunque sea con un penalti en el último minuto y por mediación del VAR. Y no espero que se revolucione ningún equipo. Además, conociendo un poco a Boro por sus anteriores etapas, creo que apostará por los veteranos en el 11 del domingo para sumar esos 3 puntos y empezar a planificar la próxima temporada y los jugadores acabar esas 3 jornadas que les restarán. ¿Y crees que el club, como favor, le puede pedir a Boro que ponga a Kangin para ver si consigue convencerlo y se puede acabar renovando al jugador coreano? No creo. O sea, no creo que para este partido del Valladolid el club esté en condiciones de exigirle nada a Boro más allá de dejarle decidir libremente su 11. Después, una vez que se consigan los 3 puntos contra el Valladolid y se tenga prácticamente ya matemáticamente la salvación, sí creo que es momento ya no solo de probar a Kangin Lee, que yo creo que con Kangin Lee seguramente se llegue tarde. Creo que es momento a lo mejor para ver si vale la pena gastarse 5 millones en Oliva y para ver si vale la pena sugerir al Wolverhampton una cesión de Cutrone, por ejemplo. Creo que, o al Benfica por Ferro. Creo que es más ver esos 3 futbolistas que a Kangin. Yo creo que estaría bien que Kangin jugase, pero vamos, no creo que Kangin vaya a quedarse en el Valencia por 3 partidos con Boro. O sea, creo que la figura de Kangin dependerá más de quién pueda ser el nuevo entrenador y de la conversación que tengan con en este caso con Kangin, el futuro entrenador del Valencia. Pero sí creo que esos 3 partidos, insisto, una vez que se consiga ganarle al Valladolid, que es la prioridad y el único objetivo, esos 3 partidos contra el Sevilla, Eibar y Huesca, pues deberían servir para ver a esos jugadores que por circunstancias y decisiones de Javi Gracia no se les ha visto y a lo mejor vale la pena verlos un poco para ver si vale la pena intentar quedarse la temporada que viene. Haurem de veure Boro com gestiona tant a Kangin com a, jo penso que jugadors com Vallejo, també la porteria. Conrado, un Boro que en un principi ell es comentava que no volia entrenar més al València, però jo crec que s'ha vist obligat altra vegada a acceptar la proposta perquè, bueno, tots sabem que és un gran valencianista, també exjugador, és un home de la casa, un home de club, i com a que per molt que tingui aquesta sensació de no voler entrenar al València, al final es veu obligat a salvar la situació, ¿no? A apagar el foc, com diguem. Yo creo que Boro no puede decir que no a coger al equipo en estas circunstancias cuando el club se lo pide. Creo que Boro sí que dice que no si el club le plantea seguir siendo el entrenador desde cero. Yo creo que esa parte él no la quiere.
el ser entrenador desde el kilómetro cero una temporada, pero él no está en condiciones, creo, de decir que no a coger al club, salvo al equipo, salvo que pierdas la confianza en este caso, con la propiedad de haberles dicho que no. Y yo creo que Boro, yo le respeto mucho sus decisiones y entiendo que él está trabajando en el club de su vida, en un puesto que le gusta, cerca de casa, y que por coger el equipo 4 partidos no va a correr el riesgo de perder esa situación laboral que tiene por una pérdida de confianza. Creo que está en la obligación moral y profesional de cogerlo, pero no tiene ninguna intención de ser entrenador del Valencia más allá de estos hechos puntuales de 3-4 partidos, como es el caso ahora. Y entonces, una vez finalice la temporada, habrá que buscar nuevo entrenador. Han sonado muchos nombres y de perfiles distintos, como pueden ser Bordalás o Diego Martínez, que son los que más nombras. ¿Cómo los ves? A ver, yo espero que estén buscando entrenador desde hace 2 meses, por lo menos. No que sea cuando acabe la temporada. Yo sé y creo y espero sobre todo que tengan avanzadas bastantes negociaciones. Nosotros la semana pasada informamos de la situación de Robert Moreno, que es otro que está en la lista de futuribres. A mí particularmente el perfil de Robert Moreno no me gusta. Me recuerda bastante a la figura de Albert Celades, y te puede salir bien o te puede salir mal, como fue el caso de Celades, ¿no? Yo creo que el Valencia primero tiene que tener claro qué quiere, y no sé si lo tienen claro, y una vez que tengan claro lo que quieren, para mí irse a por Bordalás. Creo que es el entrenador que se ajusta a las necesidades deportivas y sociales del Valencia, pero con Bordalás tienes que ser tan franco como en su momento lo fuiste a lo mejor con Marcelino, que luego dejaste de serlo, evidentemente, pero con Bordalás no puedes actuar como se ha actuado. No creo que sea un entrenador que vaya a aceptar el que le cambie y luego la hagan otras. No es esto que el Valencia tenga que ofrecer todo lo que quiera a Bordalás, ni porque no puede el Valencia ofrecerle todo lo que quiera Bordalás o cualquier entrenador, pero por lo menos no mentirle. Es decir, si no van a haber fichajes, que se lo digan antes de ficharlo, y cuando venga y no haya fichajes, que entrene con lo que tenga. El problema és del perfil de Bordalás, que pot ser un poc semblant al de Marcelino, de que al final demana coses al club, i jo crec que Meriton va continuar amb el seu modus operandi de portar un entrenador en el qual puguen ells, com si diguem, dominar-lo un poc, com van fer en Albert Celades. No sé, Conrado, quina seria la teva aposta? Bordalás hem vist que t'agrada, però jo crec que no acoplaria, i siguent realistes, no sé jo si podria acabar en el València mentre estiga Meriton, perquè el perfil, com diguem, el que busca Meriton és un perfil diferent, un perfil que puguen manejar, un entrenador que no siga tan exigent, que no demane tant, i jo crec que en Bordalàs això no ho trobarien, però sí que és el que vol l'afició. L'afició vol tornar a un València que tinga caràcter, que tinga garra, que és, com l'hem conegut molts anys, Bronco i Copero, com se diu, i això ho tindríem amb Bordalàs. Jo crec que és dels únics que podria canviar aquesta imatge ràpidament d'una temporada per a altra. O sea, yo creo que hay diferencias. Es decir, Marcelino que vino del Valencia tampoco es el Bordalás que puede venir. Marcelino que vino del Valencia venía de meter al Villarreal en Champions, venía de haber sido entrenador del Sevilla. Creo que Marcelino había tocado unos banquillos que de momento no ha tocado Bordalás. Y yo creo que Bordalás es un salto en su carrera importante, entrenar inclusive a este Valencia. ¿Sí? Ya el banquillo de Mestalla es uno de los prestigiosos de la Liga, e inclusive con este Valencia. Por lo tanto, tampoco creo que Bordalás esté en condiciones de exigir mucho. Es que yo no creo que sea una cuestión de exigir, es una cuestión de no mentirle. Es decir, si quieres a Bordalás, Bordalás también tiene que creer en el Valencia y tiene que querer al Valencia. Y querer al Valencia, sí, yo soy de los que piensan que el Valencia esta temporada tiene mucho mejor plantilla que la posición que tiene. Yo creo que para sumar 36 puntos estos jugadores no hace falta entrenador. Estos jugadores suman 36 puntos solos. Creo que a estos futbolistas se le puede sacar más rendimiento. Evidentemente no el Valencia que todos quisiéramos o el que tenemos en mente de lo que debe ser Valencia, pero sí que un Valencia que se saque más rendimiento a lo que hay.
por eso digo que yo creo que Bordalás con estos mismos jugadores creo que sacaría más rendimiento siempre y cuando no se le mienta. O sea, aquí la clave está en no mentirle al entrenador y decirle, oye, mira, esto van a ser los jugadores que tienes y que sepas que tenemos que vender por 30 millones y estos futbolistas que hay aquí, que se llaman Gallar, Soler, Guedes, Maxi Gómez y Zilesen, van a poder salir porque el primero que nos pague 30 millones se va fuera. Pues esa situación creo que tiene que ser franca con el entrenador. Y si es franca con el entrenador y el entrenador dice que sí, a partir de ahí a trabajar y a sacar rendimiento a lo que tenga. Veurem quins són els entrenadors que manegen des de les oficines del club. De moment, Boro, que estarà al capdavant del vestuari estos 4 partits, salvar-nos, tu creus que ens salvem, no, Conrado? O creus que pot arribar a perillar més del que ens esperem? Va a depender del partido de Valladolid, evidentemente. Yo creo que si el Valencia no gana contra el Valladolid se va a meter en más apuro de los que está. Yo creo que el Valencia tiene que dar las gracias de la temporada tan nefasta de muchos otros clubes. Es decir, que con 36 puntos el Valencia no esté aún a 6 del descenso, evidencia que hay un nivel muy bajo por detrás suyo. El Valencia está a un nivel bajísimo, pero por detrás suyo hay un nivel muy bajo. Es decir, históricamente siempre se habla de los equipos que llegan a la salvación con 42. Este año con 42 van a llegar muy poquitos equipos y de los de abajo ninguno. Entonces, por lo tanto, yo creo que el Valencia con 36 tiene que dar las gracias de estar donde está, pero el calendario ha sido caprichoso y ha sido tan caprichoso que faltan 4 jornadas y se enfrenta contra 3 equipos que están por detrás, que son 3 puntos que no sumas tú y 3 puntos que suma el rival. Por esa coyuntura es donde creo que el partido del Valladolid es fundamental. Y encima luego vas a Sevilla, que sería en condiciones, Sevilla mínimo se va a estar jugando la tercera plaza del campeonato y veremos si se está jugando también el título todavía. Creo que ese partido va a ser complicado, entonces yo creo que el partido que tiene que ganar Valencia sí o sí es el del Valladolid, y con ese partido ya sí que nos olvidaríamos del sufrimiento. Y pasando un poco más al apartado social, este sábado hay una manifestación que han convocado Libertad, VCF y la Curva Nord. ¿Se espera mucha gente? ¿Cómo lo ves? No lo sé, no sé si acudirá mucha gente. De momento está habiendo mucha movilización en redes sociales, pero luego hay que salir de casa, dejar el móvil y salir de casa, ¿no? Para manifestarse. Yo creo que se da una realidad en el club que hace falta que la afición muestre su descontento. En las últimas movilizaciones que han habido por la pandemia no ha habido la repercusión que se esperaba. Bueno, por ejemplo, la caravana que hubo de coches desde Leron City a Mestalla, pues pasaron por mi casa y yo creo que conté unos 60, 70 coches, que me parece poco movimiento. Pero me da la sensación de que este sábado sí que va a haber más movimiento, porque se están juntando muchas cosas. Se junta la temporada nefasta del Valencia, se junta muchas decisiones del club que los aficionados no están entendiendo, y también se junta el movimiento que está habiendo en Inglaterra, ¿no? Que un poco, en cierta medida, como que está marcando un poco el camino también, ¿no? O es un aliciente más para ver que las movilizaciones no son solo cosas de Valencia, pero que hace falta que la propiedad por lo menos sienta que el aficionado está descontento, y no solo lo está en redes sociales, que vea la propiedad, que no puede estar viendo en Mestalla al público quejarse, que vea caras y ojos y no solo memes en sus quejas. Y yo, desde luego, si hay una plataforma en la que creo que está haciendo las cosas bien, esa es Libertad. Y creo que Libertad, su gestión de intentar fiscalizar la gestión de Meriton a través de ese 1% y ahora el 5%, pues de todas las situaciones que están habiendo me parece la más realista, ¿no? Porque creo que más allá de la movilización social que tiene que haber en el Valencia, yo creo que Peter Lim no lo va a quitar el sentimiento. Creo que a Peter Lim lo van a quitar 1 millón detrás de otro que le pague el comprador que le quiera adquirir y que él quiera vender. Evidentemente, verse con una masa social numerosa y en la calle va a tener su repercusión, pero si luego a Peter Lim no le llega esa oferta económica que le tiene que llegar, no creo que se vaya a ir. ¿Crees que el éxito que pueda tener el Manchester United va a afectar en que el Valencia también pueda conseguir algo? La afición, me refiero.
Bueno, yo creo que son conceptos diferentes, ¿no? Y yo creo que en Inglaterra lo que está habiendo es mucha movilización a raíz de la Superliga, porque era un ataque directo a la Premier League, ¿no? Entonces yo creo que ahí se han juntado una serie de factores. Lo que sí que es importante es que esté siendo precisamente en Manchester, ¿no? Es decir, que se esté produciendo en un entorno de un club que la propiedad del Valencia sigue yo diría que con anterioridad más pasión que la que seguían al Valencia. Yo creo que Peter Lim hace 10 años ya era del Manchester, no creo que fuese del Valencia. O seguramente, o sea, sí, seguro que no era del Valencia y posiblemente sí fuese un seguidor del Manchester, ¿no? Y que esté pasando justamente en el club del cual Peter Lim tiene amigos, tiene negocios, porque justo enfrente del estadio tiene un hotel, y tiene una cierta de sentimiento como aficionado, pues es importante también, o juega a favor de Valencia. Que esté habiendo mediáticamente una repercusión por todo lo que ha surgido en Inglaterra en los últimos días, pues también va a llevar el foco a Valencia. No es Valencia es un motivo diferente a lo que es más, digamos, o lo que está haciendo la Premier, pero al final no deja de ser una movilización social contra una propiedad. Es decir, que creo que va a tener también su eco en Inglaterra, que en España, en concreto en Valencia, también se esté movilizando la afición, aunque sea por cosas no tan parecidas a las de Inglaterra, que creo que en Inglaterra es exclusivamente por ese atentado que ha habido por parte de la Superliga a la Premier League. Bueno, esperem que la gent isca al carrer, com tu dius, al final, ja que posaràs milions damunt de la taula, però bueno, el primer pas és demostrar a tot el món, pense jo, que Meriton no està fent les coses com toca i que volem que aquesta gent estigui ja fora d'ací. I este cap de setmana és una gran oportunitat per a demostrar-ho. Conrado Valle, periodista del diari Gas, pues gràcies per acompanyar-nos. Te deixem ja perquè avui el dia és mogudet en totes les redaccions. I res, donar-te les gràcies per estar amb nosaltres, per cobrir l'actualitat valencianista i t'esperem per així un altre dia. A vosotros, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Pues Conrado Valle, que ha cobert l'actualitat del València amb nosaltres, bueno, la notícia del dia o de la setmana, com deia ell, que era aquest acomiadament de Javi Gracia. I també aquests possibles entrenadors, de moment estarà Boro, tu confies en que ho salve i ho fa saber, i la temporada que ve ja veurem, ja vindran coses noves. Sí, me gusta también que Conrado haya remarcado también el nombre de Bordalás 2 o 3 veces, que hace, bueno, indicar que el club por lo menos es la idea que le gustaría. Y veremos, lo primero, que hay que salvar esta temporada y luego ya pensaremos en la que viene. Pues Gerard, gràcies també a tu per acompanyar-nos. Anem ara amb Miguel, en la seva secció, ja amb una tertúlia valencianista, però també sobre bàsquet, perquè parlarem del València bàsquet femení, que està a res d'aconseguir l'altre títol, de guanyar la Lliga i de fer doblet aquesta temporada. Estem amb vosaltres en res, menys d'un minut. Bueno, ya estem de nou per així, estem amb Miguel. Miguel, yo pensaba que tú ya no venías més. Si es que ya no me invitáis, Cristian, yo estoy en mi casa esperando. Bueno, pues ya estás así después de ¿cuán? 3 semanas, 4 semanas, ya no sé. Sí, unas vacaciones que me he pegado ahí, lo que nos dejan salir, ¿no? Me voy a Javia, Oliva, pero poco más. Tu que pots. Els altres tenim que treballar, els pobres tenim que treballar. Bueno, tú una secció avui, ¿no? Sí, traigo un poco de salseo, la verdad, porque al final el partido de ayer ha tenido consecuencias, lo habéis comentado, ya no está Javi Gracia en el Valencia, y traigo el bar de Mestalla. Vamos a poner tarjetas a determinados jugadores. No todas son malas, está la tarjeta verde que los árbitros a día de hoy no la tienen. Juraría que se comentó un día en federación de ponerla, pot ser, sí. Pero bueno, mejor dejarlo como está. I la gent del xat també es pot anar dient per ells quines són les targetes. Sí, claro. Ens hem centrat en el partit, penso jo, ¿no? Pura democracia, com sol ser habitual. Sí. El partido, aunque hay tintes también de un poco la temporada. La tarjeta verde
tiene dos nombres. Hemos puesto la conexión lusa de Correia i de Per Guedes. cert, Miguel, ens han fet un host, Sheriff Team, i bueno, pues agrair que ens porti gent cap així. Home, I bueno, ser els màxims possibles. Si són valencianistes, millor. Així del Madrid, del Barça i això jo crec que no en volen molts. No. Però gràcies al Sheriff. Com es dies, el partit? Bueno, te iba a decir que nos dice Josep que la verde para Javi Gracia. La verdad, Eso para lo Javi primero. Gracia, jo no sé tu qui l'has ficat perquè m'ho estaves comentant però ja no ho recorde. Pues la Però a verde, Javi Gracia no sé jo, eh? yo creo que la verde para Javi Gracia no, pero... Josep sempre li la dona la roja a Javi Gracia, avui vol donar-li la verda. Sí, Això jo crec que no pot hoy ser. que no pone la cara, hoy sí que le da la tarjeta verde. Pero bueno, la conexión lusa. A Correia y a Guedes. Correia sobre todo por todo lo que se habló ayer, esa lesión que tuvo, y a los 10 días vuelve, juega todo el partido, además los últimos 3-4 minutos, no sé si lo viste, Cristian, pero el tío estaba desgastado, que no podía más. Casi marca un gol, una llegada, y me gustó mucho su partido como carrilero, sin nadie por delante. Està en el seu millor nivell esta temporada almenys i ho està demostrant. Verda per a Guedes ens diu Álvaro Ulfuso. Bueno, jo crec que estem d'acord també. Solem estar d'acord, però de vegades, sobretot les roges, les pots repartir Exacto. a qui vulguis. Però en la verda, com normalment no hi ha molta on elegir, solem estar tots d'acord. En este cas, per a Correia i Guedes, ¿no? Correcto, y Guedes también por el rendimiento que está dando este mes. Yo creo que si el Valencia no está más en el pozo, tiene nombre y apellidos y es Gonzalo Guedes. Es el jugador que está haciendo las asistencias. Ayer el córner que marca el Valencia es él el que provoca ese córner con un carrerón también, el pase de Soler y demás. Y muy buen mes del jugador portugués. Targeta groga. Esta ja fa més por. La droga estaba complicado. Estaba complicado porque bueno, al final un partido que ni fu ni fa, tampoco hay tantos. Pero se lo hemos puesto a Soler porque al final Soler hace un muy buen partido, hay que recalcarlo. Pero como nos tiene acostumbrados, es más un partido práctico que en su conjunto. Al final él, bueno, marca un golazo espectacular que yo creo que nadie se esperaba, de repente se dispara. Serà el millor de la jornada. No he vist tots els partits, però si no és el millor, Yo entiendo que sí. estarà en el top 3 segur. Correcto, marca ese golazo y también es el que pone los corners. Se va con un gol y con una asistencia a casa al final. Entonces, para él es esta tarjeta. Groga per a Maxi, ens diu Josep. És que era la seva secció, i ell vol també donar les targetes, eh? Pero Josep, es que Maxi, tío, yo creo que no, ¿eh? Que no toca ni una, pero claro, es que para eso tenemos una roja, Josep. Y es aquí donde vamos a meter a Maxi. Groga Paulista, ens diu Guadasuar. Tampoc estaria mal tirada, ¿no? No, no está mal tirada tampoco. Al final, no podemos meter a todos, pero sí que es verdad que Paulista también muy bien. Roja per a Lato. No, sí, le voy a decir que venga Josep Vale. al final. Vale, Hablaba él. pues Josep, a fer la secció. Claro. Pues sí, la roja es para Lato y para Maxi Gómez. Hemos puesto a los dos. Lato más por la acción que por el partido en sí, porque al final no hizo tan mal partido, pero esa acción del penalti sí que cambia todo el partido del Valencia. Bueno, ese penalti que entra como entra, Cristian, que hay como 4 o 5 rebotes, que es espectacular. Y la otra roja es a Maxi, ya no tanto por el partido, sino por los partidos. Lleva sin anotar desde enero. Que És des del Cádiz, ho diguem sempre, des del partit del Cádiz, correcto, no? cada programa que hacemos hablamos Sí, de lo sí, mismo. sí. Desde el Cádiz no marca Maxi Gómez. I no sé qui ho comentava, que crec que era Pablo, la setmana passada, que igual era moment de que es reivindicara davant del Barça perquè li va fer un doblet en l'anterior partit. Però és que no toca bola, no toca bola. Però I jo no- ja no sé si és culpa dels altres o d'ell, però també mostra una actitud un poc... Claro, i aquí això. queríamos entrar. Es que no solo no toca bola, es que pues de repente esas situaciones que sí que puede generar el Valencia, que cae un rebote y demás, es que siempre están fuera de juego. Nunca puede participar. Entonces, claro, esta tarjeta roja también va para él. Que diga el chat. Jo estava pensant en Cilesen, tindrien que donar-li targeta perquè parar un penal, no? Claro, y bueno, sí que es verdad. Y además también hace un paradón antes del gol de Griezmann. Sí, que l'agafa de rebot, però és una bona parada. Encara que ens diuen que, bueno, que s'havia adelantat, no? En el penal, igual s'havia repetit. Sí que hi havia una imatge on pareixia que abans de que Messi tirara s'havia avançat. El cas, al final acabaren marcant. Que yo no sé, no comprenc com no trauen el balón de ahí. Pero es que, Cristian, si haces memoria, en el partido de ida hay un gol muy parecido también. Otro penalti que falla Messi. Esta vez creo que el portero era Jaume, Sí, ¿verdad? sí, correcte. Y otro balón que de repente acaba ahí y lo vuelve a anotar Messi. Sí. Son dos goles muy, Sí, muy sí, curiosos, sí. tanto en la ida como en la Ho vuelta. recorde, al segon pa marca Messi. Arnau que ens diu si ens salvarem. És un debat que jo crec que està en el dia a dia. Jo pense que sí. Jo pense que anem a sumar. Ara ha vingut Boro. No pot fer un canvi radical de jugadors de la imatge, però sí que pot bueno, pues, pujar els ànims dels jugadors, fer-los la xarra de que queden 4 partits, són 4 finals, hem de sumar i al final
Lo important és guanyar este cap de setmana i jo crec que ja estaríem més o menys salvats. A ver, ya lo habéis comentado vosotros, al final jugamos 4 partidos, 3 de ellos contra equipos teóricamente inferiores, por puntos y por clasificación. Y tienes que ganar uno. Es que si no te salvas es porque tenías que ir a segunda de cabeza, no había otra. Messi de cap ens recorda Josep, que va marcar. Sí, pero sin oposición al final. Sí. Si no había nadie, da igual que sea de cabeza que sea con el hombro, realmente da igual la estatura. Si algú li han de marcar de cap i és Messi, que me dis poquet, ha de ser a nosaltres. Correcto. Entonces, bueno, targetes repartides, no sé pel xat si tenen alguna roja que repartir. Si tingueren que triar algunes targetes, la roja per a Militón per tirar a Javi Gracia en un moment que jo pense que no tocava, ¿no? Sí, bueno, si ya nos vamos al ámbito institucional, está claro que la roja Meriton igual es desde hace varios años incluso. Pero sí, la verdad es que es una destitución. Nadie se lo esperaba, porque llevábamos tiempo escuchando que a lo mejor destituían a Javi Gracia, al final siempre se quedaba. Y sí, tarjeta roja como una catedral, porque bueno, no te ahorras el dinero. Ahora viene Boro, que yo creo que ya está harto de entrenar al Valencia. Pa Boro la verda, ui. Però una targeta no, li traguem una bandera verda. Una estatua. Una estàtua. El sábado le hacemos una estatua. La sèptima volta que ve a salvar-nos. Cinc vegades en Meriton, com estàvem comentant abans. Pero es que lo peor no es que sea la séptima, lo peor es que todos esperamos a que haya una octava, como esto siga así. Verda pa Boro, ens diuen també pel xat, ens diu Guadalsuar que la verda pa ell. Jo crec que Boro té la verda, però des de que xafà un peu en Mestalla. Correcto. Com a jugador. Es la tarjeta verde vitalicia, podemos llamar. I ho parlàvem amb Conrado, que al final se comentava que Boro no volia tornar a ser entrenador perquè sap que és un compromís, ve a apagar el foc, com diguem, però ho dia Conrado del diari AS que al final Boro accepta aquesta proposta perquè és el seu club, és sa casa i sap que ha de salvar la situació i ve així per això, per a intentar canviar un poc la imatge i per a salvar-ho. No té unes xifres que siguin espectaculars, però és cert que, com diem, sempre que ve és perquè estem en una mala situació, no tens un bon equip. Aleshores, pues ara estem altra vegada igual en que se veu obligat a guanyar en quan vens una ratxa molt mala. Sí, parece que Boro fue el que acuñó esa frase de entrenador nuevo, victoria segura, y suele arrancar así. Después ya, sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado sí que le costó un poco más, que el equipo estaba, que no se jugaba absolutamente nada, ni fu ni fa, pero volvemos a confiar en él este año y a ver si todo sale bien. Lo peor es tener esta gentuza al frente del Valencia, ens diu Pedro. Pedro, que tenia que estar convidat la setmana passada amb nosaltres, que va entrar i no se podia encendre el micro, i jo pensava que era culpa nostra, resulta que era culpa d'ell. Volien tindre't avui, però avui, com estava el tema de Javi Gracia, hem volgut tindre a periodistes per a analitzar la situació, però Pedro estarà amb nosaltres, això sí, aquest dia ens hem de preparar perquè Pedro està calent. Sí. La situació és per estar calent. ¿Puede representar Pedro tranquilamente al aficionado medio? A tots. Jo crec al que valencianista de Twitter. Pedro representa a tots perquè està ben enfadat i a veure si la setmana que ve el podem tindre si el València deixa tranquils. Però esperem que vingui un poc més calmat després de la victòria, no?, al Valladolid. De momento nos dice, estic més verd que un cebollot. Hem de fer proves abans de que entres amb nosaltres per a veure que tens bé ixe micro i ixa càmera, però bueno, ixe dia deixem a Pedro a soles, diu pel xat. Jo crec que tirem a Pedro al ruedo, una hora així en el programa, el podem portar així i el clavem així al mig. A Pedro, què te pareix? Podemos hacer que lo presente y todo, ¿no? A Pedro el podem posar a IRR, no li fa falta ni micro, jo crec que el sentirem igual des d'esta banca. Està molt calent, ho diu pel xat, i molt calent, està més verd i calent, però bueno, jo vull que estigués amb nosaltres i estaràs a veure si pot ser la setmana que ve, perquè a part de pegar-nos unes risses, posarem a cada un en el lloc que li correspon. Correcto. Bueno, i estarà amb nosaltres, no sé si el tenim ja, ho està connectant mig a Roberto Cano, que és periodista de Minuto i Marcador. Esta temporada estan seguint al bàsquet, tant el masculí com el femení, tots els partits, narrant Juan Carlos Villena, que és un dels millors narradors de bàsquet que tenim a València. Y tú, Miguel, que también estás siguiendo, ¿no?, el básquet. Sí, es una buena temporada, ¿no?, para aficionarte al Valencia Basket, sobre todo el femenino, que ganó un título, perdió la final de la Copa de la Reina en casa y ahora se puede ganar una liga contra Perfumerías Avenida, que realmente ha sido el equipo a batir siempre y nunca le ha tosido nadie en España, y esta inversión està dando sus frutos. Està Gomar també, amb Villena has comentat Josep Prats, que Gomar que també estava cobrint el València femení, i
i José Ramon, company nostre també de la universitat, que està sempre a minut i marcador, amb Roberto Cano, que a veure si el podem tindre en breu amb nosaltres. Bueno, jo crec que el femení del bàsquet és l'única esperança, l'única il·lusió d'esta temporada. Menys mal que tenim algú que ens dona una alegria, encara que l'altre dia van perdre, però encara podem alçar el títol. Menos mal que tenemos a las chicas que pueden por lo menos limpiar un poco la imagen de la ciudad este año, que el Valencia Basket masculino tampoco está haciendo tan mala temporada, pero se esperaban otras cosas. Y Cristian, vamos a ver si nos podemos ir a Salamanca este jueves. Bueno, ho estem intentant, però ens han dit que hi ha overbooking, no, de premsa, tots volen anar allí a cobrir el partit. Jo crec que, bueno, no sé si és el més important, podríem dir que sí, perquè al final el títol de la Lliga molta gent és el que més importància li dona perquè és el que te dona la regularitat de tota la temporada. Y además en este caso da acceso a la Euroliga, que eso es muy importante. Y sería la primera vez en la historia que Valencia Basket la juega, así que está claro que sí. Es el partido de la historia de Valencia Basket femenino y así lo saben los medios. Nos van a quitar el sitio, pero bueno. El camí de Navarràbia era haver d'anar allí a Salamanca a jugar aquest tercer partit perquè jo vaig anar a la Fonteta este cap de setmana com a aficionat. Estava Josep Prats fent la crònica del femení. Jo estava com a aficionat, me vaig escapar, jo no volia treballar, no m'apetia. No era dia de trabajar. No m'apetia. I tenia aquesta esperança de poder celebrar allí el títol, però bueno, al tercer partit no sé com el veus, però jo crec que confies, ¿no?, en que guanyem. Hombre, confiar en estas chicas hay que confiar siempre. Luego sí que es verdad que está complicado y no van como favoritas, pero bueno, esto es Valencia Basket y en la Fonteta lo tuvimos, allí ganamos y ¿por qué no vamos a repetir? Podemos repetir perfectamente. Bueno, Roberto Cano, que me comenta que de moment no li funciona el programa, va tancar-ho i va veure si pot connectar amb nosaltres. Estic avisant-lo de que l'esperem, no tenim pressa. Es diu Pedro que el València Bàsquet femení funciona perquè hi ha un projecte com Déu mana i detrás d'aquest projecte tens un president com Déu mana. Això és cert. Jo crec que aquesta és la primera diferència de lo que és el València i el que és el València Bàsquet. Darrere hi ha un projecte, hi ha una inversió, hi ha uns interessos de voler fer gran a l'equip y a la ciutat, y es tot el contrari del que tenim en el fútbol, ¿no? Bueno, y es el presidente que demanda un poco la gente aquí en Valencia, ¿no? Que a ver... Ojalá, bueno, ojalá. Como quien le dice a su amigo a ver si te pasa, sí, ¿no? Sí. A ver si un día vienes y me arreglas el entuerto aquí. Tots volen a Roig. Pedro, que ja està clavant-se hasta els nostres convidats, diu que també està en verge. Un altre que està verd. No és l'únic que està verd, Pedro. Pedro, no eres tu l'únic. També tenim a Roberto Cano, que no té l'excusa de que és major i no ho entén, perquè és periodista i està adaptat a les noves tecnologies, però no sabem què fa, que no pot connectar-se. Me diu que ja està, no sé si el tenim per ahí, però de moment estem intentant connectar-lo. Pedro se riu pel xat, jo me descollono en ell. El Pedro, que jo vaig conèixer gràcies al València, per això vull tindre també un dia així amb nosaltres. I el bàsquet masculí ens dona menys alegries, però... Pero hay vida porque ayer ganaron, también ganaron el viernes, que estos chicos juegan cada 2 días, cada 3. Ahora que ya estamos fuera de la Euroliga, no, pero hay vida. La llàstima va ser en Eurolliga, que hi havia un equip per a competir. Sí. Se van reforçar bé, feien bons fitxatges, però no s'han acabat d'acoplar, ¿no?, a l'esquema de Ponsarnau, que tampoc el volen molt per així ja. Quizás es el esquema complicado de Ponsarnau, es el matiz que tenemos que meter, porque sí que ha habido muy buenos partidos de todos los fichajes, pero no han encontrado la regularidad que sí que ha encontrado, por ejemplo, Van Rossum. Sí que es verdad que el mejor fichaje, Prepelic, pues no todos te van a salir así, lo sabes antes de firmar. Al final también venía un estadounidense, un serbio, pues hay cosas a las que hay que aclimatarse, pero sí que es verdad que había equipo para mucho más. Y hay plantillas infinitamente inferiores que Valencia, que ahora mismo están peleando por entrar a semifinales, como puede ser el Bayern. Bueno, Roberto Cano, que es diu que va entrar des del mòbil perquè des de l'ordenador té problemes, així jo també informe a la gent de producció que està ahí peleant i no sabem ja al final de qui és culpa, perquè amb Pedro pensàvem que era culpa nostra i era culpa de Pedro. Pedro, t'ha de fer jo, t'ha de canviar de verd a blau. Ponsarnau, out. Ponsarnaut. Es diu Josep. Josep, que també està en el dia a dia del bàsquet, va estar molts anys cobrint la informació del bàsquet i l'altre dia va estar a la Fonteta. Ara sí, Roberto Cano, ¿nos escuchas? Ara el veiem, ara falta que encengui el micro i... Esta es la primera parte que se suele dar, falta la segunda. Ahora quién es el segundo. Ahora, Roberto. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí, perfecto. Perfecto. No me dejaba con el ordenador, con el móvil. Oye, se me verá en vertical, pero bueno. Se ve bien, desde 35 hasta 54 para conectarte. Está bien. Nací en 1815 y pasan estas cosas. Bueno, estábamos hablando del Valencia Basket femenino, que es la alegría, ¿no?, de esta temporada. Son las únicas que nos pueden dar un poco de esperanza en el deporte valenciano.
Bueno, vamos a ver los chicos, ¿no? Con el baloncesto. Yo es que evidentemente con los chicos es muy complicado que acaben llevándose algo, que acaben ganando la liga o que acaben incluso llegando a la final. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, esa puerta, pues oye, sigue ahí abierta, ¿no? El Valencia Basket sí o sí va a jugar playoff. Lo más normal, si no pasa nada rarísimo, va a ser contra Baskonia. Veremos si quedando cuartos o quintos, pero va a ser contra Baskonia si no pasa nada raro, si no hay ninguna sorpresa. Pero vaya, que llevas toda la razón. Al fin y al cabo, ya pase lo que pase con las chicas, la alegría está ahí. Yo creo que cualquier aficionado al baloncesto, cualquier aficionado, cualquier aficionada, está disfrutando muchísimo con las chicas de Rubén Burgos. Están haciendo un temporadón espectacular y 3 años. De hecho, el otro día, cuando se jugó el partido ayer, domingo, ya no sé muy bien ni en qué día vivo, ayer domingo, se cumplían 3 años y 3 días desde que el Valencia ascendió a Liga Femenina Endesa, que eso es una barbaridad. Imagino que la gente que suele ver vuestros directos en Twitch suele ser, ¿no?, más futbolera, es lo habitual, ¿no?, lo normal. Es que estamos hablando como si el Levante, por ejemplo, hace un equipo estando en segunda división, sube a primera división y 3 años después está a un partido de poder ser campeón. Creo que es algo, no sé si insólito, no sé si ha ocurrido alguna otra vez, pero vaya, en cualquier caso, como dices, Cristian, la alegría está siendo enorme este año. Bueno, y minuto marcador que va a todos los sitios, ¿no? Yo creo que va a estar también en Salamanca con Juan Carlos Villena. No sé si tiene una maleta un poco grande para meter a Miguel, que quiere irse allí, pero hay overbooking de prensa valenciana. Estamos viendo si me deja. Con Villena, ¿estás viendo a ver si te deja Villena o No, si te no. deja Blanquinegres? Germán, del de perfumería. Blanquinegro le deja, falta que lo acepte en Salamanca. Está vetado allí, Miguel, le tienen miedo. No sé el motivo, ¿eh? No me voy a meter porque no sé. No, porque no hay sé mucha el gente, motivo, hay mucha ¿no? prensa que quiere ir a cubrir allí en lo que es, creo yo, que el partido del año en el deporte Correcto. valenciano. Sí, hombre, a ver, es evidente. Y yo entiendo que mucha prensa quiera ir a Salamanca, entiendo que mucha prensa, porque es lo normal, ¿no? ¿Cómo no vas a dar cualquier emisora local, cualquier emisora nacional, incluso, cómo no vas a dar un partido así? Al final, también yo creo que es un poco, debemos premiar a los medios como vosotros, bien con crónicas, como los compañeros de Radio Sport, como nosotros, el Minuto y Marcador, evidentemente, que hemos estado en cada partido siguiendo a las chicas de Rubén Burgos, que hemos hecho igual, vamos a repetir, por supuesto, desde Salamanca, Perfumerías Valencia, pero también hemos hecho con todos los respetos, un Quesos el Pastor Valencia Claro. Basket. Que son esos partidos que, oye, que no todo el mundo hace, vosotros sí que hacéis esas crónicas, sí que Radio Sport emite todos esos partidos con Abel Aguado, sí que nosotros con la narración de Juan Carlos Villena emitimos todos, y por supuesto, Cristian, respondiendo a tu pregunta, por supuesto vamos a estar en Salamanca. Nos habría gustado no ir, ¿eh? Nos habría gustado muchísimo no ir, porque eso significaría que Valencia Basket ya era campeona de liga. Pero bueno, que iremos a Salamanca, por supuesto, con lo que nos dejen del equipo, porque tampoco podemos desplazar a mucha gente por motivos evidentes, pero por supuesto que estaremos. Roberto, por lo que has comentado antes, de hace 3 años estábamos en segunda división, ahora peleando por un título, está claro que hay una inversión económica detrás muy importante del Valencia Basket. ¿Crees que esto se va a dar también con equipos punteros como Barça, Madrid, o es más cosa de Valencia Basket y punto? A ver, yo creo que al final, a la larga, lo hemos visto en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol femenino, que evidentemente el deporte femenino, y ya era hora, está en auge, equipos como el Barça. El Barça tiene mucha más trayectoria en el fútbol femenino, pero el Real Madrid ahora pues ha decidido comprar una plaza, porque es lo que ha hecho, comprar una plaza en la primera división y tener ese equipo femenino y además aspirando a cotas muy altas. Yo creo que en el baloncesto, al final, acabará sucediendo lo mismo y creo que es positivo. Al final que hayan equipos... A ver, es positivo para el espectáculo. Esto es un poco, quizá, lo decimos porque seguimos a Valencia Basket y Valencia Basket está ahí arriba. Equipos como, no metiéndome, pero estoy poniendo mucho el ejemplo de Quesos el Pastor porque ha descendido esta temporada, no por otra cosa. Quizá Quesos el Pastor dice, pues nosotros que llevamos muchos años intentando estar ahí y competir en la máxima categoría, que ahora vengan equipos como el Real Madrid, el Real Madrid porque sí que tiene sección masculina en baloncesto, no te voy a decir el Atlético de Madrid, pero todos esos equipos pues quizá a ellos no les gusta tanto, pero yo creo que para el espectáculo y para que la competición sea más igualada por la parte alta es positivo y yo creo que acabará ocurriendo, sí. ¿El Valencia Basket, Roberto, tenía un objetivo al principio de temporada o de repente han superado todas las expectativas y se han metido en todas las finales posibles, han ganado ya un título, la Eurocup? No sé yo si tenían pensado eso.
no sé si desde el principio había más o menos en el aire algún objetivo de, como por ejemplo en el Valencia, entrar en Champions o algo así, o si... Mira, o si más que tenían responderte esas yo, expectativas tan altas. claro, sí, más que responderte yo, para la final de Eurocup, hace 3 semanitas, entrevistamos en Minuto y Marcador a Cristina Ubiña y esta misma pregunta que me haces tú a mí se la hice yo a Cristina Ubiña. Y Cristina me dijo, no, hombre, a ver, el objetivo era estar lo más arriba posible y conseguir lo máximo posible. No era, yo creo que en ninguna cabeza cabía la posibilidad de que Valencia Basket perdiese un partido en toda la fase regular de tan solo un punto y en la prórroga contra Perfumerías, subcampeón de Euroliga, que es un equipazo. No esperaba nadie que Valencia Basket llegase tan sobradas como lo hicieron a la final de Copa de la Reina, que ganasen siendo muy superiores la Eurocup, que ahora estuviesen en la final a 40 minutos de poder ser campeonas. Yo creo que el objetivo quizá no era ese, pero quizá esto es un poco contradictorio, pero igual que te digo esto, te digo que Valencia Basket tiene 1,9 millones de presupuesto para su sección femenina. Eso es una barbaridad. O sea, Perfumerías, que ha sido segundo en Euroliga, que ha perdido la final contra Ekaterimburgo, tiene 1,5 o 1,4, no llega a 1,5. Es decir, es casi medio millón, que casi medio millón más en el baloncesto femenino. ¿De qué estamos hablando? Claro, estamos hablando de que te puedes permitir tener a jugadoras como Cristina Ubiña, que ha sido MVP nacional, te puedes permitir fichar a Rebecca Allen. ¿El objetivo era ese? Desde el club dicen que no, que el objetivo que se está superando. Yo creo que con el presupuesto de Valencia el objetivo debía ser lo que se está logrando, se gane o se pierda el próximo jueves contra Perfumerías. Y este año en Valencia se habla mucho de las chicas. ¿Crees que esto se debe a que está creciendo el baloncesto femenino en general o que como a nuestras chicas les va bien, pues no se habla de otra cosa? Yo creo que una mezcla de ambas, eso por supuesto, que yo creo que el baloncesto femenino, el deporte femenino en general está creciendo, que que las cosas vayan bien en Valencia Basket femenino, pues ayuda a que la gente lo siga más, pero también el trabajo de Valencia Basket como club. Yo creo que Valencia Basket, quizá parece una tontería, pero si tú ves las redes sociales de Valencia Basket, el trato que se le da a los chicos y el que se le da a las chicas es exactamente el mismo. El mismo, que eso de cara, pues económicamente y todo, pues no, claro, no es el mismo. Eso quizá es lógico, no sé si lógico, pero la norma actual hace que, pues, que Bojan Dulevich cobre muchísimo más que Rebecca Allen, por ejemplo. ¿Lógico o no? Pues no voy a entrar, no sé. Pero sí que Valencia Basket en el tratamiento social, digamos, está dándole el mismo trato a ambos y yo creo que eso pues hace que el deporte femenino, que en este caso el baloncesto femenino, crezca mucho en Valencia. Si ganan el próximo partido, levantan título, suman un doblete esa temporada, pero ojalá que sea así. Pero el listón quedaría muy alto, ¿no, Roberto? Hombre, por supuesto, yo creo que... Es que yo creo que el año que viene que haga triplete. Claro, es que, a ver, yo creo que el objetivo de Valencia Basket femenino debe ser uno solo. Y quizá esto estás aspirando a cotas muy altas, pero debe ser campeona de Euroliga, mejor dicho. Veremos si el año que viene acaba Valencia Basket disputando Euroliga. Esto es un poco como la Superliga en fútbol, como la Euroliga en los chicos. Es una completa vergüenza que Valencia Basket sea campeona de Eurocup y Valencia Basket a estas alturas de la temporada no tenga claro, a ver, yo creo que sí, yo creo que Valencia Basket el año que viene va a ser equipo Euroliga, pero no lo tiene claro al 100%, es decir, cada vez los méritos deportivos son un poco más, pues bueno, muy bien, incluso ganando la Liga veremos, ¿no?, si se mete Valencia Basket en Euroliga. Eso es un poco, yo creo que sí, y ese debe ser el objetivo del año que viene, ¿no? Ya puestos a soñar, pues que Valencia Basket sea campeona de Euroliga, ojalá. Ojalá. Roberto, y acabará sucediendo, ¿eh? Como con el Dorna Godella, como con el Ross, acabará sucediendo, eso tarde o temprano. ¿Hay miedo a futuras ventas este verano? Porque bueno, Raquel Carrera también muy bien posicionada en el draft, que al final también tienes que explicar cómo va esto, porque sí que es verdad que en las chicas se puede jugar en la WNBA y se puede compaginar con Europa, pero ¿hay miedo a que se vaya alguna jugadora importante del club este año? Es que yo creo que, a ver, esto muchas veces priman dos aspectos, el deportivo, eso por supuesto, y también el económico. Valencia Basket tiene la posibilidad, por Juan Roch, evidentemente, de el aspecto económico compensarlo a lo que pueda aspirar cualquier jugadora. Y es lo que comentas, que es que se puede compaginar Liga Endesa con jugar en la WNBA. Raquel Carrera, veremos lo que decide Raquel Carrera. A mí lo que me cuentan es que Raquel Carrera no va a ser este año, en el momento en el que se vaya a la WNBA. Eso, saberlo solo lo sabe ella y posiblemente su familia. A mí lo que me cuentan es que no, que este año no va a ser, que por supuesto acabará sucediendo y será un caso como Rebecca Allen. Rebecca Allen está en esa situación. Rebecca Allen juega ahora con Valencia Basket y luego WNBA.
acabará sucediendo con muchas jugadoras de Valencia Basket, pues oye, pues bendito sea, ¿no? Que eso suceda. Si tú tienes en tus jugadoras a las jugadoras que después cuando acabas tú la temporada, los playoffs de liga se van a jugar a la WNBA, será porque tienes jugadoras de un nivel espectacular. No creo que ninguna jugadora importante de Valencia Basket, sea Rebeca Allen, sea Raquel Carrera, sea Celeste Trajan Davis, se vayan de Valencia el año que viene. Sobre todo, la gran mayoría tienen 2 años de contrato, aún le queda otro, por tanto yo creo que el año que viene la plantilla de Valencia Basket será muy parecida a la de este año, incluso un poquito mejor. Lo importante es que estén también felices aquí en Valencia. Yo creo que consiguiendo el título esta semana va a ser así. ¿Tú crees? ¿Lo ves fácil? Fácil no es, pero el otro día perdimos, pero se pudo ganar también. Entonces yo creo que también va a estar la clave en lo que es el pabellón de las locales. También van a tener afición, ¿no? Sí, te respondo a 2 cosas. Lo primero que has dicho de que lo importante también es que estén felices aquí, por cosa deportiva y por cosa económica seguro, pero además también con la ciudad que tenemos, claro. Eso también hace que muchas, que eso pasa siempre, que en Valencia sea jugador de cualquier deporte, muchas veces se quedan porque tenemos una ciudad espectacular y clima espectacular. Eso uno. Segundo, respondiendo a la segunda pregunta. A ver, yo creo que yo veía muy favorita a Valencia Basket el domingo. A mí me sorprendió que Valencia Basket perdiese el domingo en la Fonteta. Se pudo ganar, por supuesto que se pudo ganar. Y yo creo que el jueves es una bala al aire. El partido será un disparo al aire y veremos dónde cae. Lo que tengo claro, muy claro, es que ningún equipo va a ganar el partido de 20 puntos. Yo creo que hasta el final de partido, sí que lo hemos visto, en 4 partidos que han jugado esta temporada Valencia Basket y Perfumerías, 3 de ellos se ha resuelto en la prórroga. El último se resolvió ganando de 2 Perfumerías en la Fonteta. Veremos lo que sucede. Yo, si tuviese que apostar, apostaría porque se lo va a llevar Valencia. Quizá también apuesto un poco más con el corazón para decantarme un poco por Valencia y ojalá que sea así. Y bueno, Roberto, ganarán, yo creo que estoy convencido. Respecto al fútbol, la noticia de la semana, como decía Conrado Valle, que es la destitución de Javi Gracia. No sé cómo te has enterado y cuándo, pero creo que te habrá pillado también por sorpresa, ¿no? Como a todos. Hombre, por supuesto. Conrado dice la noticia de la semana, y muy acertado decir la noticia de la semana, en cualquier club normal sería la noticia del mes, que se destituya a tu entrenador, la noticia del mes. Lo que pasa es que en el Valencia Club de Fútbol yo no me atrevo a decir ni siquiera que es la noticia de la semana, porque igual mañana no sabemos qué puede pasar. Sí, es que no esta se me noche ocurre te fichan nada. a Mourinho también, es que el Valencia funciona así. Suele sorprender más negativamente que de forma positiva, verdad, y eso a mí me parecería positivo. Entonces, pero oye, bienvenido sea, ¿no? Que Peter Lim se deje los dineros. No sé, hombre, pues por supuesto, me ha pillado de sorpresa. Yo no entiendo. En un club, en un buen club, Javi Gracia habría dejado de ser entrenador del Valencia en octubre, en el momento en el que dimitió. En un club normal habría dejado de ser entrenador en diciembre. En un club malo habría dejado de ser entrenador hace un mes, 2 meses. Y en el Valencia deja de ser entrenador ahora, después de hacer el partido, después de tener la derrota más digna de todo el año. El chiste es el motivo por el que... Pues sí, la verdad es que sí. El motivo solo se me ocurre que sea una forma de decirle a la gente, mirad, estamos haciendo cosas, queremos el bien del Valencia, no salgáis a la calle el sábado. No lo van a conseguir. Yo creo que eso, pues en fin, es el único motivo que se me ocurre, que no lo sé, por supuesto. Pero sí, por supuesto, me ha sorprendido mucho. ¿Y tú crees que nos salvamos, Roberto? ¿Cómo lo ves? Porque al final solo hace falta una victoria y tenemos 4 partidos. Con una victoria nos salvamos prácticamente seguro. Pero ¿tú crees que se va a dar? Yo creo que no se va a salvar el Valencia, lo van a salvar los 3 que van a descender. Este año la salvación, el Valencia tiene ahora mismo 36 puntos. Es que yo ahora mismo no apostaría ni que el 18º, que sea el último equipo que marque el descenso, llegue a esos 36 puntos. A ver, también igual mi versión cambia completamente el próximo lunes. Si ahora el Valladolid le gana al Valencia... pues ni aún así creo que el Valencia fuese a descender, pero claro que entraría mucho más el miedo. Creo que el Valencia ganando el próximo domingo está salvado 100%, eso no tengo la menor duda. Perdiendo, te digo a un 75% salvado. Creo que no va a descender. Bueno, Pedro que nos dice que en un Valencia de antes no hubiera ni entrenado directamente Javi Gracia aquí. Eso también es verdad, yo creo que estamos completamente de acuerdo. Bueno,
No sé, porque Javi Gracia a mí tampoco me parece mal entrenador. Lo demostrado en Málaga, Sí. en, De las opciones que había, Watford. no estuvo mal tirada, era No de lo tenía mejor mal que había, bagaje. sí. Sí, estoy de acuerdo. No sé, a ver, en un club normal no habría entrenado porque jamás habría salido Marcelino, o al Claro, por menos no habría ejemplo. salido tan pronto y de la forma en la que lo hizo. En eso sí que estoy de acuerdo. Pero a mí Javi Gracia, antes de venir al Valencia, no me parecía mal entrenador y yo creo que también el aura que ha envuelto la trayectoria de Javi Gracia le ha hecho también un poco estar desilusionado. ¿Lo entiendo? Pues lo puedo llegar a entender, pero cuando eres entrenador de fútbol no estás trabajando en una empresa normal, estás trabajando en algo que lleva mucho sentimiento detrás Claro. y creo que Javi Gracia quizá no ha sido todo lo profesional que debía haber sido, igual que por supuesto no ha sido la directiva del Valencia, eso por supuesto. Correcto. Una apuesta, Roberto, para la temporada que viene, algún entrenador que te gustaría que estuviera a los mandos del Valencia. Si te digo Pep Guardiola, Bueno, no... joder. Yo creo que por preguntar. Estaría, El número se puede conseguir. a mí me gustaría Pep Guardiola. Creo que Messi está ahí cerca de David de Barça. No, Pero hombre, Messi- pues a Messi ver, está yo creo mayor, que hablando en serio, yo creo que Bordalás es la mejor opción para el Valencia. Es la mejor opción para un Valencia que va a tener jugadores cedidos, jugadores a coste cero, jugadores que quizá es la mejor opción si tenemos en cuenta que el Valencia va a hacer un equipo para quedar 15º. Y Quique Sánchez Esa es la Flores, mejor opción. que nos comenta Pedro por el chat. Es que yo creo que aquí Sánchez Flores no aguanta ni 2 días con Anil Murci de presidente. Eso es lo que yo pienso. Y me costaría ver también, a ver cómo hace Bordalás esa relación con Anil Murci. Pero Sería teniendo en complicado. cuenta solo, claro, el plano deportivo, yo creo que Bordalás quizá es la mejor opción para un Valencia que luche por quedar pues 14º, 15º y no sufrir. Pues Roberto Cano, periodista de Gestión a Radio anteriormente con Quique Mateo, ahí es donde te conoció yo creo que la gente. Ahora en Minuto Marcador, llevando Eso es. esa sección de baloncesto. Darte las gracias por pasarte por nuestro canal de Twitch. Te esperamos de nuevo, pero prepárate lo mejor, porque 20 minutitos para encender el micro y la cámara. ¿Sabes lo mejor, Cristian? Que de verdad, o sea, yo lo mejor de todo es que me lo he preparado. Yo pensaba que lo tenía todo preparadísimo y pues a la vista hasta que no, que no haya preparado nada. Bueno, con Cosas el del móvil que no sé directo. qué tal se habrá visto. A la próxima, bueno, gracias a vosotros por Ha invitarme y a estado la próxima perfecto. intento, Sí, perfecto. intento tener el ordenador todo en orden. Roberto Cano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a Hasta vosotros, luego. compañeros. Bueno, pues ja hem cobert la part de bàsquet femení. Jo crec que estic prou convençut que anem a poder guanyar, encara que allí al pavelló de les xiques de Salamanca van apretar i van a fer força. Així en feren 1.500 persones en la Fonteta de Sant Lluís, però al final se van a emportar ells les victòries. Serà el tercer partit, però jo crec que guanyem, no? Yo pienso que también. Aquí somos 1500, allí son menos, ¿eh? A ver si eso nos puede jugar a favor. Pero sí, además, ha dejado mensajes muy tranquilizadores también Roberto. Casi todas las jugadoras de Valencia tienen 2 años de contrato, que eso es muy importante. Hay proyecto y, lógicamente, todo el mundo quiere que ganemos el jueves, pero que no hay que preocuparse porque, en teoría, no va a haber ventas importantes. Si no es este año, será el que viene. Y es un proyecto muy, muy serio. El nostre objectiu és que guanyen i el dilluns que ve poder tindre així una xica del femení amb nosaltres per a poder parlar amb elles i que ens conten aquestes sensacions de poder fer un doblet esta temporada. Sí, la verdad que sería algo espectacular y yo entiendo que tendrán ganas de hablar con nosotros porque son momentos espectaculares cuando ganas un título, después poder comentarlo con tu gente. Saben que aquí el público es valencianista y desde luego que sí, yo creo que sería lo mejor que nos puede pasar, Cristian. Pues Miguel, no sé si tens algo més que afegir o posem el punt i final. Yo creo que a este programa de hora y cuarto le quedan muy pocas cosas que Ja, decir. tu, com sempre, tens alguna cosa que contar-nos, No, però ya, pero bueno, si queréis hacemos una sección de mis anécdotas, pero eso me tenéis que avisar. això tenim que preparar 3 hores i jo crec que no tenim per a tant, que la gent de 310 també té que anar a casa a berenar. Pues bueno, gràcies per acompanyar-nos, Miguel. T'espero també les pròximes setmanes, no em dar d'estrès en tornar. Yo la semana que viene vuelvo. Te Yo espere, vuelvo. yo te espero así. Espero que me esté escuchando Josep, que es el que más está aquí. Josep, la semana que viene lo vuelvo a hacer yo, la sección, que lo sepa ya. Pues gràcies, Miquel, per estar amb nosaltres. Gràcies també a tota la gent del xat que ens ha acompanyat este dilluns, com tots els dilluns a partir de les 4 de la vesprada, a la gent de 310 que està en producció i realització, Òscar i Àlex, que fan que tot siga possible, encara que els convidats com Roberto Cano es maregen i ens donen problemes de so i d'imatge.
Però bueno, Me dice Josep que vuelva yo. Josep ja no vol tornar, Lo que tampoc. no podemos hacer es juntarnos los dos. No, Eso es lo que no això puede seria pasar. molt perillós. Donar les gràcies a tots. Dilluns que ve estarem així, a veure si podem tindre alguna xica del femení i si no, alguna altra sorpreseta que Miguel també està preparant i segur que en algun moment 4 ho acceptaran. Va a gustar, va a gustar. Va a gustar, jo pense que sí, i anem a recordar bons moments en aquestes persones. Gràcies a tots i fins la pròxima setmana. Adeu. Hasta luego. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about,